Hey, ¿qué tal todos? Bienvenidos a CD Trades. Hoy vamos a estar haciendo un pequeño repaso sobre análisis fundamental. Sé que a muchos les va a interesar, entonces para que tomen notas, estén muy atentos y vamos a repasar unas entradas con el backtesting de la semana. Vamos a hacerlo un poquito rápido en temporalidad de 15 minutos, repasar trades de alta probabilidad. Vamos a observar setups de alta probabilidad para poder observar cuáles fueron las mejores entradas para la semana en el Nasdaq 100. Vale, primero que todo, pues bueno, por acá tenemos Forest Factory donde solemos ver las fundamentales y acá tengo pues algo preparado que es para que tomen nota, para que estén muy atentos y voy a estar hablando sobre análisis fundamental para el Nasdaq 100, ¿vale? Antes que todo, antes que todo tienes que entender algo, ¿vale? Es necesario saber que el comportamiento del dólar frente a los futuros, tienes que tener claro ese comportamiento, cómo se comporta el dólar frente a los futuros, ¿cierto? Cuando el dólar está débil por datos económicos negativos, los mercados de futuros como el S&P 500 o el Nasdaq suelen subir porque los inversionistas anticipan que la Reserva Federal será más flexible, o sea, menos tasas, lo que favorece a las empresas y aumenta el apetito por riesgo. O sea, favorece al Nasdaq y al S&P 500. Acciones tecnológicas son sensibles a tasas altas. Nasdaq está lleno de empresas de crecimiento como Apple, Tesla, Amazon. Estas dependen de financiación barata para innovar y crecer. ¿A qué vamos con eso? Que obviamente necesitamos financiación barata, o sea, un dólar débil para poder innovar y crecer en empresas como Apple, Tesla, Amazon, las cuales influirán en el Nasdaq y en el S&P 500 en el mercado de futuros porque el apetito por el riesgo aumentará. Prácticamente eso es lo que tenemos un contexto para que tengan claro de por qué pasa esto y por qué pasa lo otro. Ya vamos a entrar un poquito más a detalle con lo siguiente que vamos a estar observando. Política monetaria más flexible, dólar débil. Si los datos son negativos, la Fed podría no subir tasas o incluso bajarlas. Esto hace que el dinero sea más barato, crédito barato, incentiva el consumo y la inversión, apoya a las empresas, lo que sube sus acciones. Por eso es que vemos estos crecimientos o estos movimientos alcistas fuertes en los cierres de mercado cuando salen, digamos que lo que son los earnings o las ganancias de estas empresas. Eso lo vamos a ver más a detalle en la parte de abajo, ya finalizando un poquito lo que va a ser el análisis fundamental, ¿vale? Para que estén muy atentos, no vamos a entrar en detalle en este punto, solo que tenemos que tener este contexto claro para saber que por qué sube, por qué baja, por qué el uno hace lo contrario. No es que simplemente el uno haga esto y el otro haga el otro lo contrario, no, sí, tenemos que tener un contexto de por qué están sucediendo las cosas, ¿vale? Entonces espero haya quedado claro con este pedazo acá. Vamos a repasar lo que es el FOMC Day, el día de FOMC, ¿cierto? Cuando tenemos esa noticia, carpeta roja, que se suele llamar FOMC Day. Para el FOMC Day, creo que esta semana acá tenemos FOMC Meeting Munich, que también es un tipo de noticia del FOMC, ya lo vamos a estar observando. Se suele ver el miércoles a las 2 de la tarde, fíjense, acá tenemos miércoles a las 2 de la tarde. Entonces vamos a entrar en detalle. Antes del FOMC, antes del dato económico que suele ocurrir a las 2 de la tarde. Cuando tenemos FOMC, Price Action podría comenzar a oscilar después de las 10 de la mañana. Lo ideal es que termine de operar antes de las 11 de la mañana si el DOL no se ha alcanzado. Si es que decide tradear en AM, no recomendable. No es muy recomendable que tradeemos en la sesión AM cuando tenemos FOMC. Ejemplo, estos miércoles, o sea, todos pueden hacer lo que quieran en el mercado. Hay diferentes estrategias y cada quien trabaja con confirmaciones, depende de su plan de trading. A algunos les funcionará, a otros no, pero hay cosas que son recomendables y que no se pueden evadir ante las estadísticas y ante lo que ya ha sucedido en el pasado, a lo que más o menos se tiene visto, ¿ok? Yéndonos en ese contexto, la sesión AM para un miércoles de FOMC suele ser muy acumulada. Precisamente esta semana vamos a estar observando ese caso. Ahorita en el backtesting vamos a notar como el lunes, martes, creo que fue este miércoles, fíjense en la sesión AM como justo desde la apertura 10 de la mañana comienza a acumular el precio, a acumular órdenes por encima y por debajo para alistarse para la sesión de la tarde, darnos un trade de high probability que ya lo vamos a estar backtesteando y lo vamos a estar
observando en detalle. Sigamos con el análisis fundamental. Después del FOMC, después de las 2:30, tendremos que esperar al menos de 15 a media hora antes de buscar cualquier setup en la sesión PM. No es que simplemente a las 2 tengamos la noticia y ya queramos empezar a buscar entradas al mercado. De por sí, ahí es donde se empieza a generar la liquidez, la cual para finalizar la sesión es la que suele barrer en la mayoría de los casos. Entonces hay que tener mucho cuidado. No es que a las 2 veamos el movimiento de volatilidad y simplemente entremos en lo primero que aparezca pues en el camino. Así no es lo recomendable tampoco. Consejo: es más probable que en la última hora del día el algoritmo comience a mostrar más oportunidades y se encuentren setups más fácil. Justo al cierre del 16:58, justo ahí antesito, tienes una hora antes, más o menos una hora y media, puedes tener setups de alta probabilidad. Listo, ¿qué esperar? ¿Qué esperar un día de FOMC? Entonces tenemos 3 puntos importantes, vamos a estar detallándolos cada uno. El primero, el FOMC de por sí se publica los miércoles a las 2 y 2:30 hora Nueva York. De por sí, este dato casi siempre lo vamos a ver en los miércoles. Eso es algo muy común en este tipo de noticias. Es un lanzamiento de volatilidad de 2 etapas. Vamos a tener 2 etapas, ¿vale? Esto quiero que quede bastante claro. El FOMC no es tanto una publicación de un número, no es que sea tanto un dato numérico, sino más bien una serie de discursos, por lo que los movimientos del mercado no tienen que ser específicamente a las 2 o a las 2:30. Puede tomar algunos minutos en mostrar la volatilidad, puede empezar. El mercado no es que a las 2, como les comentaba anteriormente, no simplemente es que a las 2 veamos también esas oportunidades, esos movimientos volátiles. El mercado puede comenzar a oscilar, llegar al punto de buy side, sell side, y tenemos que empezar a observar qué es lo que nos va mostrando, teniendo bastante paciencia si queremos operar un día de estos. Obviamente se suele decir que suele dar setups de alta probabilidad a finalizar el mercado. Hay que fiarnos de lo que ya existe y de lo que dicen. Si no se tradea, está bastante bien. Simplemente te abstienes de operar este día, observas, tomas tus notas y listo. No tienes por qué verte forzado a entrar en una situación de estas. Bueno, presten pues atención. Tenemos 2 etapas de manipulación, como lo decíamos acá. Es un lanzamiento de volatilidad de 2 etapas. Etapas de manipulación. La primera etapa de manipulación llega después de las 2 de la tarde. La primera etapa de manipulación. La segunda etapa viene después de las 2:30. Esto significa que no vamos a tener la manipulación habitual y luego el movimiento de distribución, ¿cierto? Como que saquemos un lado y vayamos a distribuir fuerte. Es probable que obtengamos una manipulación destinada a diseñar rápidamente la liquidez, luego otra manipulación para sacarla y luego el movimiento de distribución. Si te sientes enredado con esto, vuélvelo a leer con calma, tranquilo, ya lo vamos a estar viendo en el ejemplo que hubo esta semana. Otra vez, es probable que obtengamos una manipulación destinada, o sea, esta manipulación va a estar destinada a diseñar rápidamente la liquidez. Aquí es donde no debes entrar. Luego, otra manipulación para sacarla. Aquí es donde tienes que estar muy atento. Y luego el movimiento de distribución, que es el que nos interesa para finalizar la tarde. Que espero que haya quedado un poquito más claro ahí. Vamos a ver el ejemplo. Acá tengo una imagen. Observen cómo acá tenemos las 2 de la tarde. Tenemos 2:30. Fíjense que qué es lo que hace. El mercado no es que inmediatamente saque esos puntos o a las 2 o a las 2:30. Está todavía generando esa indecisión en el mercado. Ahí obtenemos un bajo. Tenemos este bajo. Dejamos este punto de alto como buy side liquidity. Ahí tenemos la manipulación inicial. Significa que con este movimiento, sacando ese punto de buy side, aquí millones de personas van a entrar en venta. O sea, la cantidad es enorme que va a entrar acá en venta, la manipulación inicial, porque todo el mundo cree que va a haber un movimiento de distribución fuerte a la baja. Significa que el mercado va a seguir por estas zonas. Entonces son cantidad de personas las que entran en el mercado en estos momentos. Ese es el diseño de liquidez, ¿vale? Ahí, por ejemplo, fíjense cómo el mercado baja en low resistance, no se toma ningún alto, de hecho, hasta generar un bajo bien bajo. Ahí es donde comenzamos, después de tomarnos el punto de sell side liquidity, obviamente que ya teníamos previo, ahí es donde comenzamos a ver modelos de reversión. Por acá tenemos el stops y por acá tenemos rompimiento. Eso lo vamos a estar observando también con la entrada que les voy a estar explicando ahorita. Ahí es donde tenemos la manipulación secundaria, fíjense ahí, punto de sell side liquidity, y da esa reversión, ese movimiento de distribución, el cual es alcista, simplemente es alcista, no era bajista como hizo creer en una manipulación inicial.
Esto suele verse como un tipo también de acumulación, manipulación y distribución. Varios tipos de AMD, los que han profundizado en esos temas, simplemente es para que tengan claro que el FOMC suele trabajar muchas veces de esta manera, ¿vale? Diseño de liquidez, manipulación secundaria, y ahí sí obtenemos el movimiento de distribución ideal, llevándose que otra vez el punto de base liquidity que había dejado recién fresco, con todos los stop loss de los vendedores que estaban acá aguantando sus posiciones. Movimiento de distribución. ¿Qué tenemos justo al cierre del mercado? Tenemos confluencia con earnings, Nvidia tras el cierre. ¿Qué es esto? Son los resultados de las ganancias de Nvidia, que es una empresa obviamente que cotiza en el Nasdaq y da bastante peso también en sus movimientos. Entonces fíjense acá para el índice cómo hace movimiento alcista. Mejor dicho, esto terminó en las nubes para los que ya vamos a estar observando y para los que estuvieron atentos. Eso en cuanto a ese ejemplo ahí del FOMC. Vamos a tener otra cosa que se llama el FOMC Meeting Minutes, que fue prácticamente pues lo que tuvimos esta semana. Suele traer muy parecido. Se trata de un registro detallado de la reunión del FOMC más reciente. Por lo general llega a las 2 de la tarde. O sea, a veces vamos a tener FOMC, pero sin ese Meeting Minutes, sino que son FOMC, ¿cierto? Solo FOMC. Esta también, Meeting Minutes, por eso también se dice que suele ser de 2 etapas. Se trata de un registro detallado. Bueno, esto ya lo leímos. Es de una sola etapa y funciona parecido al FOMC normal. Hay que tener cuidado al lanzamiento, pues lo más probable es que comience a dar las mejores oportunidades al cierre del mercado. Para la sesión AM es igual al FOMC. Mejor dicho, esto trabaja casi que igual a lo que ya estuvimos observando para todo el evento del FOMC. Eso es como prepararse para un día de FOMC, ¿vale? Espero haya quedado bastante entendido en esa zona, que haya quedado claro. Vamos a seguir con otra noticia, carpeta roja, que solemos ver también, que se llama CPI, ¿vale? Vamos a estar pasando a lo que es el CPI. Vamos a estar estudiando qué es el CPI. El CPI, ¿qué esperar? El CPI normalmente suele llegar a la apertura de 8:30. Esa noticia de por sí se suele ver a las 8:30. Este lanzamiento generalmente tiene un gran impacto en el mercado y el día anterior u horas antes se puede usar como una manipulación. Lo que solemos ver muchas veces con este CPI es un sweep a una zona bastante relevante. Puede ser a un alto o un bajo de 15 minutos. Un punto de base liquidity, un punto de sell liquidity bastante relevante. Eso lo sabemos ver como una manipulación y podemos ver movimientos de reversión. Obviamente si estamos en una continuación veremos un retroceso para poder atacar esa expansión. Eso lo tenemos claro, ¿cierto? ¿Cómo interpretarlo? Bueno, vamos a ver esta serie de 4 puntos. El primer punto dice, el día antes del CPI podemos tener una sesión lenta. Si lo comercias, el price action debería ser fácil de leer e impecable. De resto, es mejor abstenerse. ¿Qué significa eso? Que el día antes del CPI podemos ver un día puede ser acumulativo. ¿Por qué? Porque recuerden que lo vamos a utilizar como si fuera una manipulación. Entonces sería mejor abstenerse, pues eso ya depende de cada quien, de sus días operativos, como lo vean, pero esto es un consejo bastante válido. Segundo, idealmente no queremos buscar configuraciones antes del CPI. Normalmente sería mejor esperar el paso del CPI para no ser víctimas y no nos pueda stop lossear, ¿cierto? Esos movimientos grandes, esos mechazos que puede generar el CPI de manipulación no nos vaya a dañar nuestro stop loss o nos puede afectar. Entonces lo ideal sería no buscar configuraciones. Esté atento 30 minutos después del lanzamiento o antes de la apertura de 9:30. Significa de 8:30 a 9:30 tienes una hora para poder observar el mercado, cómo se comportó el CPI, a qué punto de liquidez importante llegó, cuál es la intención, hacia dónde se quiere dirigir, la dirección después de la apertura, ¿vale? Entonces, está atento 30 minutos después o a la apertura. Cuarto, la clave es esperar hasta que el mercado parezca muy probable. O sea, tienes que observar setups de high probability, zonas discount, premium, que el mercado esté bastante agotado, que haya tomado buy stops, sell stops, te haya confirmado market structure. Si eres más agresivo, pues entras sin el market structure chief. Hay gente que entra simplemente los PR porque ya tiene confianza. Lo hace, está bien. Simplemente sigue tu plan de trading, ¿vale? Esa noticia solemos verla de esta manera. Core CPI, estos son pues ya como derivados de la misma noticia, son otros tipos de datos que acompañan estos eventos. Listo. Por ejemplo, en un día de estos, ¿qué podemos observar? Fíjense que el CPI, Core CPI, todos salieron negativos, ¿cierto? O sea, rojo, rojo, rojo. ¿Qué significa con esto? Que si el dólar está débil, ¿cierto? Porque estas noticias obviamente afectan a ¿qué? Al USD. Fíjense que acá dice USD, USD,
USD. Significa que esto afecta al dólar. Si el dólar está débil, ¿qué vamos a tener con las acciones y el S&P 500 y el Nasdaq? Obviamente vamos a tener esos movimientos alcistas. También el Dow Jones, obvio. Todos estos mercados donde cotizan grandes acciones, ahí donde vamos a tener esos movimientos alcistas, o probablemente busquemos compras en un día como estos. Consejo: si los datos son rojos, lo más probable es que busquemos compras en Nasdaq. Si los datos son verdes, lo más probable es buscar ventas en el Nasdaq. Como ya lo habíamos hablado con el contexto que vimos en la primera parte, ya con esto pues obviamente yo creo que va a quedar bastante claro, ¿vale? Si tenemos días en que sale negro o que salen los datos neutros, pues sabemos que de pronto pueden ser días de acumulación, pero cuando los datos salgan muy fijos hacia cierta dirección, es muy posible buscar acompañar esos movimientos. Bueno, consejo, ya lo observamos. Observa un PRA de High Time Frame como próximo Draw on Liquidity. O sea, obviamente como esas noticias van a tener un impacto fuerte, un movimiento bastante volátil, suelen buscar, puedes apuntar a un doll bastante fácil en High Time Frame. Puedes saber hacia dónde se quiere dirigir el precio bastante rápido en alta temporalidad, donde sueles buscar tus confirmaciones de dirección o algo así, como lo quieran ver. Bueno, esto es un ejemplo. Fíjense, acá tenemos 13 de mayo, acá tenemos esta la vela de 8.30 donde tenemos el CPI. Fíjense en esos mechazos como les comentaba, fíjense en el tamaño de esta mecha y el tamaño de esta mecha. Obviamente es más grande esta, inyecta de pronto muchos compradores, pero fíjense en que hace la apertura de 9.30. La apertura de 9.30 simplemente hace un sweep a esa zona, fíjense en que no logra pasar con cuerpo, los cuerpos cierran por encima, me genera este order block y con todo ese movimiento alcista a las 9.45, ya el mercado pues se puede predecir bastante bien que va a seguir con ese movimiento bullish. Sweep a 8.30 open, posible continuación alcista, y fíjense en ese movimiento alcista tan agresivo que tuvimos, bastante bien, o sea, una cosa de locos este día. Y fíjense en ahí da confluencia con los resultados también de mayo 13. Recuerden, si esto sale negativo, posiblemente busquemos compras en el Nasdaq. Ahí está el claro ejemplo, ¿vale? Listo, vamos a estar pasando a la semana NFP. Esta semana es bastante importante para que le pongan atención. Vale, tenemos semana NFP. Nóminas no agrícolas, cambio de empleo. Se trata de unos datos económicos vitales que se publicarán poco después de que finalice el mes. ¿Qué esperar? Recuerden que no vamos a profundizar mucho en qué es cada noticia, simplemente estamos observando cuáles son sus posibles impactos en el mercado y cómo podemos interpretarlos. No queremos saber qué número salió, que si bajó más, que si subió más, que si... Obviamente eso ya va a ser un análisis fundamental un poco mucho más detallado, y si te gusta pues puedes profundizar, no está mal, no estamos discriminando cualquier cosa. Pero digo yo que con esto que te estoy explicando sería bastante esencial como para que puedas navegar un poquito más fácil en cuanto a noticias y eventos económicos, para poder dar una confluencia mucho mejor en cuanto a tus trades. Entonces tenemos semana de NFP. ¿Qué esperar? Durante la semana de NFP se reducirá la precisión o los setups más predecibles, un poquito diferente al FOMC. El algoritmo todavía está trabajando. Si decide tradear, concéntrese en setups de alta probabilidad, que sean muy obvios y estén acordes al plan de trading. O sea, si decide tradear, tiene que tener mucho cuidado. Primero, segundo y tercer punto. Primero, la sesión de lunes a miércoles por la mañana será el momento más seguro para operar durante la semana. O sea, según lo que nos comenta, bueno, ahí sí también habla mucho de esto. Lunes, martes y miércoles serían los días más acordes para poder buscar esos setups de alta probabilidad. Segundo punto, el jueves será el día de menor probabilidad. Puede decidir si evitar operar o concentrarse en setups que sean bastante obvios. ¿Qué significa esto? Que el jueves, obviamente, pues es un día antes del viernes, que es donde se suele publicar el NFP. Entonces tenemos que ver que lo podemos ver días acumulativos o sesiones lentas o cosas así, ¿sí me entienden? Entonces el jueves ustedes, lo más recomendable sería no operar. Esto ya va en el plan de trading de cada quien, simplemente es lo del análisis fundamental. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos, por ejemplo, esto pueden ver una semana de NFP. Esto fue en abril. Se suele ver finalizando mes e iniciando. Fíjense, acá tenemos todos los datos, todos los resultados. Estos sí tienen datos numéricos diferentes al FOMC. Bueno, vamos a hablar sobre trading lunes y jueves.
anoten pues, si el lunes tenemos un día festivo, por ejemplo este lunes no fue festivo, ahí yo estoy observando y no, pero si el lunes tenemos un día festivo, entonces no queremos operar el lunes, pero el jueves y el viernes después del NFP generalmente dan buenas oportunidades. ¿Qué significa? Que si en la semana de NFP tenemos un bank holiday, un día festivo, posiblemente en los últimos 2 días tengamos buenas oportunidades. Ahora, miércoles ADP NFP. Este ADP es el que se suele publicar los miércoles. Fíjense que acá tenemos NFP y por acá el viernes también tenemos NFP. Entonces me van a decir cuál es cuál. El del viernes obviamente es el que tiene el más peso. Estos simplemente son unos datos que más o menos van prediciendo lo que podría salir en los resultados para el viernes. En ocasiones veremos que el rango semanal se entregue el miércoles con el ADP, procesamiento automático de datos. Estos datos proporcionan una visión temprana del crecimiento del empleo, generalmente 2 días antes de los datos de empleo publicados por el gobierno. Entonces, muchas veces el viernes no es que tengamos no es que en una semana en NFP nos tengamos que preparar toda la semana para el viernes. Eso también está incorrecto. No es la manera de verlo tampoco. Simplemente el viernes, cuando se entrega el dato, hay que tener obviamente mucho contexto con qué fue lo que hizo el miércoles. Si el miércoles hubo acumulación, pues posiblemente en el resultado del viernes vaya a haber un movimiento expansivo y al revés. Esta semana vamos a estar observando donde tuvimos un movimiento de expansión para el día miércoles. Ahora, otra cosa que para que anoten es la relación que tiene el FOMC con el NFP. Cuando tenemos FOMC el miércoles antes del NFP, y es un lanzamiento muy volátil, es ideal que la semana de NFP no esperemos un rango tan amplio ni que tenga mucho impacto. ¿Qué significa? Por ejemplo, esta semana que acaba de transcurrir, que fue de FOMC, acá tenemos, si tuvimos un rango muy fuerte, ya lo vamos a estar observando porque puede que el mercado haya acumulado durante toda la semana. Eso no es un rango amplio lo consideraría días que queden pendientes, diría yo, pues, bueno, en contexto bastante grande. Para la siguiente semana no esperaríamos que fuera de mucho impacto en la semana del NFP. Listo, vamos a estar hablando del viernes del NFP. Durante el NFP del viernes el mercado a veces se moverá para tomar el rango del miércoles y el alto del bajo o el jueves, que significa que simplemente el viernes veamos una manipulación a un alto que tuvo pendiente, a un previous daily high, previous daily low, los que trabajan con esos conceptos, y pues obviamente tener setups de alta probabilidad. En la mayoría de los casos, el lanzamiento del NFP a las 8:30 creará el movimiento de manipulación para tomar liquidez y luego moverse hacia el otro lado agresivamente. Lo podemos ver como un tipo de CPI, ¿vale? Pero obviamente pues este dato hay que tener bastante cuidado para poder operarlo. ¿Cómo usarlo? Podemos negociar el viernes al menos 30 minutos después del lanzamiento, es decir, después de las 9. Idealmente después de la apertura, 9:30 para Nasdaq. Concéntrese en el mercado que parece de alta probabilidad, no en cualquier setup, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo. Fíjense, por acá tenemos el liquidity, buy sell liquidity para el miércoles después de la apertura, obviamente 8:30 manipulación y ese movimiento agresivo en compras que generó el rango del miércoles. Pues tuvimos acumulación, lo que ya habíamos hablado, fíjense, para una semana de NFP, y que hicimos el viernes, simplemente sacar el alto del jueves y seguir con el movimiento del mercado. Bastante claro para el NFP. Espero haya quedado y hayan tomado bastante nota en esos puntos y hagan sus backtesting, prueben en sus gráficos. Las próximas semanas que tengan una noticia de alto impacto van a tomar cuaderno y van a anotar y van a decir, bueno, de aquí en adelante ya sé que lo que va a hacer el Nasdaq, no va a seguir improvisando, que esta semana que toca, no, ya debo tener más o menos un contexto de lo que va a hacer en el mes, en la semana, más o menos en 15 días, cómo se está moviendo el Nasdaq. Tienen que obsesionarse pues con el tema. Ok, vamos a estar hablando, esas eran las más importantes, creo yo, a mi parecer. Las más importantes eran esas que acabamos de observar, lo que es CPI, FOMC y NFP. Obviamente ya vamos a hablar de las de Fed y todas las otras. Tranquilos que ya seguimos. Fíjense, acá tenemos reclamaciones de desempleo, unemployment claims, el número de personas que solicitaron el seguro de desempleo por primera vez durante las semanas pasadas. Estos muchos lo han visto, sin mucho impacto en cuanto a volatilidad. Busque configuraciones después de la apertura de 9:30. Acá tenemos un ejemplo, es este dato. Fíjense, acá tenemos a las 8:30. Hold Hub Openings. Bueno, en estos tipos de noticias que vamos a estar observando, no es que esperemos mucha volatilidad, pero lo recomendable sería esperar el paso de la noticia, aunque según mi experiencia muchas veces este tipo de noticias van acordes al movimiento del mercado. Ejemplo,
Esto para que lo anotes ahí. Si tienes clara la dirección y hacia dónde va a correr el mercado en high time frame, estas noticias simplemente apoyarán ese movimiento, ¿vale? Apoyarán ese movimiento. Solo quiero pues que anotes eso. Holds Hub Openings. La creación de empleo es un importante indicador adelantado del gasto de los consumidores. Sin mucho impacto de volatilidad, siempre es mejor esperar el paso de la noticia para comenzar a tradear. Pero como les repito, si están dentro de una operación, es decisión de ustedes. Muchas veces esto alargará su movimiento, pero si obviamente tienes stop loss apretados en lo que es CFDs, obviamente pues van a sufrir no la cantidad de stop loss que pusieron, sino un poco más, porque puede que la vela sea bastante expansiva justo a las 10 de la mañana donde sale la noticia. Entonces pueden operar de pronto después del paso 3 minutos, 5 minutos, si hacen un scalping, o si hacen algo más seguro, pueden esperar de por lo menos 15 minutos, ¿vale? Un cierre de vela 15 minutos o 5 minutos está bien. Todo depende de cómo trabajen ustedes. En estos días de fundamental para la apertura de Silver Bullet debería ser fácil tradear. Bueno, eso nos dice ICT también en ciertas ocasiones. Tenemos ICM PMI, este también lo han visto varios por ahí. Es un indicador adelantado de la salud económica. Las empresas reaccionan rápidamente a las condiciones del mercado. Acá tenemos esta noticia justo a las 10 de la mañana también. Fíjense para la Silver Bullet. De pronto los que han trabajado harto la estrategia de Silver Bullet ya han navegado y saben cómo se mueve el mercado justo estos días a las 10 de la mañana. Ya tienen un contexto más o menos de qué es lo que suele hacer esos días. PPI. Bueno, el PPI es un indicador adelantado de la inflación del consumidor. Busque configuraciones después de la apertura de 9:30 sin mucha volatilidad. De por sí correrá a buscar liquidez. Observa el cierre de 15 minutos después del lanzamiento. Es lo más recomendable, como veníamos hablando anteriormente. Acá tenemos un ejemplo. Core PPI, datos negativos para el dólar. Fíjense, ahí tenemos. Bueno, ahora sí viene lo que muchos conocen, ¿cierto? Y se suele ver mucho al principio. Powell. ¿Qué son los discursos de la Fed de Powell? Bueno, resulta que este señor es el jefe, como el jefe del Banco Central que controla las tasas de intereses a corto plazo. ¿Qué son las tasas de intereses? Lo que estábamos hablando arriba en la primera parte del video. Si pusiste atención, si no, pues puedes volver al principio del video y observar qué fue lo que dije sobre lo de las tasas de interés, cuándo bajan y cuándo suben, qué es lo que sucede y cómo impactan en las acciones que cotizan en los mercados de futuros. Como jefe del Banco Central que controla las tasas de interés a corto plazo, tiene más influencia sobre el valor de la moneda de la nación. O sea, lo que es las decisiones que se suelen tomar van a tener un gran impacto. Se espera gran volatilidad. Lo recomendable es abstenerse de operar en estas condiciones. De hacerlo, priorice trades de alta probabilidad y después de toma de liquidez importantes. Muchos trades retail gamblean en estos casos al verse atraídos por la volatilidad. Fíjense en un ejemplo. Acá tenemos 12:30, Fed Chair Powell Speaks. No solemos ver un mercado con mucha probabilidad, por eso hay que ser bastante rigurosos. Tenemos movimiento de volatilidad durante toda la sesión, entonces yo lo que recomendaría sería no operar en esos puntos, pero si te sientes confiado, si ves trades que van acordes a tu plan de trading, si te sientes con la gestión de riesgo adecuada, puedes tomar el trade y experimentar. Recuerden que el trading es personal para cada persona. Tenemos por acá también lo que es President Speaks. Esta es un poquito incómoda a veces. Son conferencias de prensa sobre las relaciones de Estados Unidos con el mundo. Normalmente se anuncian horas o minutos antes de su lanzamiento. O sea, por ejemplo, acá tenemos President Trump Speaks, 10 a.m. Esto se suele ver, pues, a veces sí lo avisan con tiempo, a veces con pocos minutos de antelación. Entonces hay que tener cuidado y saber más o menos cuánto se van a dar esas conferencias, cuándo van a estar en prensa. Bueno, esto también hay que estar muy atentos a la página de noticias, tanto si utilizan Forex Factory como si utilizan otras. Sé que hay traders que utilizan otro tipo de servidores para analizar noticias. Está Investing, hay varios, no está nada mal, pueden escoger el que ustedes quieran. Yo creo que eso quedó bastante claro en cuanto a lo que son noticias. Recuerden que yo solo analizo carpetas rojas, yo no me fijo mucho en lo que son carpetas naranjas, carpetas amarillas, por la experiencia pues que yo tengo. Pero si a ti te sirve observar una carpeta naranja y te asusta, o digamos que quieres tener un poquito de cuidado, experimentar cómo es, lo puedes hacer, está bien. Pero para mí lo más importante son carpetas naranjas y la página oficial del Nasdaq, que ya vamos a estar hablando también sobre ella, donde podemos observar lo que son los earnings del Nasdaq, que son las ganancias de las empresas que cotizan, ¿vale? Es un poquito de análisis fundamental, un poquito más detallado. Digamos que todos empiezan por esta parte de Forex Factory, por eso fue que quise explicarla de primero. Todo el mundo empieza por esta parte,
pocos conocen lo que son los earnings y lo que viene más adelante. Eso es un poquito más de más experiencia. Tienes que untarte bastante si quieres entender sobre esto, ¿vale? Entonces, para que anoten ahí, vamos a entrar a lo que son los earnings del Nasdaq. ¿Qué son los earnings en el Nasdaq? Los earnings son los reportes de ganancias trimestrales que presentan las empresas que cotizan en la bolsa, incluyendo las del Nasdaq. Cada 3 meses las empresas informan ingresos, ventas, ganancias o pérdidas netas, guía futura, estimaciones para los próximos trimestres. O sea, es un informe bien detallado de estas empresas. Estos reportes mueven fuertemente el precio de las acciones y pueden impactar el índice del Nasdaq por completo. Todo sobre si provienen de empresas grandes. Las 5 empresas más importantes del Nasdaq con mayor impacto en earnings. Estas 5 tienen más peso porque son gigantes tecnológicas de gran capitalización y mueven el índice cuando reportan. ¿Cuáles? Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia y Alphabet como Google, ¿vale? Entonces estas son las más importantes a la fecha, ¿cierto? En estos momentos. iPhone, Mac, servicios, software, nube, IA, e-commerce, chips, GPUs, Google, YouTube, publicidad, inteligencia artificial. Bueno, todo esto que es bastante bueno. El grupo de las tech, que ya también vamos a estar hablando sobre esos grupos tecnológicos, son los que impactan fuertemente el Nasdaq también, porque son las que cotizan ahí. Eso hay que tenerlo bastante claro. Por eso es que mucha gente transmuta el Nasdaq después de Forex, o pues a los que les gusta el Forex, no está también bastante mal. Lo que vimos arriba de Forex Factory también tiene que ver mucho y va muy relacionado con los que operan Forex, obviamente. Es lo que más impacta para los que trabajan eurodólar y pues todo este tipo de divisas. Pero ahorita estamos enfocándonos en el Nasdaq, ¿vale? ¿Por qué importan tanto? Representan más del 40% del Nasdaq 100. Si una de estas sorprende con malos o buenos resultados, puede mover todo el índice, ¿vale? Recuerden, puede mover todo el índice. Son referencia para todo el sector tech, o sea, para el sector tecnológico. Normalmente se suelen publicar después de la sesión PM tras el cierre del mercado, en algunas ocasiones antes de apertura de CME, o sea, solo pocas ocasiones antes de la apertura de 9:30. La mayoría de casos se suele ver al cierre del mercado, pues cuando suelen dar esos resultados. Obviamente cuando la gente ya quedó liquidada, la mayoría de traders no están participando en el mercado. Es muy lógico, por eso los que operan de pronto en base a contexto de fundamentales y no trabajan las Kilson. Por eso es que el trading es tan extenso. O sea, vos con esto, fíjate, vos con esto alguien puede trabajar fundamentales simplemente con los cierres del mercado. Ya. Y he visto los movimientos, los he visto los movimientos correr de manera loca. Pero obviamente es un análisis mucho más profundo, fundamental. Por eso les digo, el trading es tan extenso y hay mucha cantidad de planes de trading. No hay que discriminar ninguno, ni que el uno es mejor, ni que el otro es peor. Simplemente es al que se adapte cada persona. Acá tenemos un ejemplo de la página oficial del Nasdaq. Fíjense, acá tenemos lo que son las fechas, digamos para el 28 de mayo, que era lo que estábamos observando. Nvidia Earnings, este día teníamos ganancias de Nvidia. ¿Y qué les dijimos ahora? Que Nvidia era el cuarto de los más pesados que cotizaban en el Nasdaq. Entonces obviamente iba a tener un fuerte impacto ese día para ese movimiento alcista que ustedes pudieron observar en el Nasdaq. Acá tenemos en el ejemplo resultados de Nvidia para el día 28 de mayo. Piensen, por acá tenemos ganancias de Nvidia, ahí donde tenemos después del cierre de la PM, todo ese movimiento alcista bastante brutal. Obviamente luego tuvimos esa acumulación y al siguiente día tuvimos también toda la liquidación de ese punto, como un sistema como un modelo Market Maker Sell Mod, algo así. Los que pudieron observarlo, bueno, también está bien. Simplemente estamos profundizando en la fundamental. Por acá tenemos página de Investing. Por si lo quieren ver, vamos a entrar un poquito en detalle. Acá es donde ustedes suelen ver esos resultados. Si quieren decir, bueno, es que yo quiero ver más o menos cuándo se publicará el siguiente dato. Entonces acá nos vamos a Investing, vamos a ver cuándo se publica el próximo resultado de Nvidia. A ver si nos lo muestra. Vamos acá a la parte de NVDA. Si no lo pueden buscar acá también, en este punto pueden poner NVDA o las primeras siglas de cómo se llama el índice. Por ejemplo, con alguno de estos, ¿cierto? Pueden hacer el ejemplo. Van a la parte de fundamental, fíjense, acá dice fundamental, luego corren hacia acá donde dice resultados, le dan clic ahí y cuando bajan, fíjense que este es el último dato que salió. Último anuncio, el 27, 0.96, ahí tuvimos ese movimiento positivo y aquí es cuando se publicará el siguiente dato. Fíjense, ahí tenemos
19 del 08, que es agosto. Así tenemos 19 de agosto del 2025. Ahí lo tenemos el próximo reporte para estas empresas. Recordemos que son cada 3 meses. Listo. Entonces, y pues por acá también vamos a estar observando lo que es la página del Nasdaq. Por acá tenemos, fíjense, ahí está Nasdaq. Acá van en la parte de abajo donde dice Market Events, ahí es donde suelen ver esos tipos de resultados. Le dan aquí y pues están atentos a la semana que viene. Por ejemplo, un ejemplo puede ser esta semana que acaba de transcurrir. Fíjense ahí, podemos ver esta semana. Fíjense ahí tenemos también, aquí también salen las noticias de Forex Factory, lo mismo. Y las ganancias de por sí suelen venir acá. Listo, muchachos, entonces eso fue todo en cuanto a análisis fundamental, bastante extenso, espero haya quedado muy claro. Pueden volver a repasar el video, tomar nota. Yo sé que esto no se aprende de la noche a la mañana, se logra también a base de la experiencia. Entonces, para que constantemente estén ahí anotando, no dejen que los días pasen y ustedes como que los eventos económicos los cojan como si cada vez interrogándose en, bueno, ¿y esta semana qué va a suceder? No, simplemente tú tienes una serie de cosas que acompañan tu plan de trading y se ajustan a esas reglas, ¿vale? Y tienes un mejor contexto y te evitas tantos stop loss también. Entonces, listo. Esta fue la semana que ocurrió. Festivo para el día lunes. Martes no tuvimos trades. Vamos a repasar desde el día martes rápidamente. Martes, miércoles, jueves y viernes. Fíjense, por acá tenemos martes. ¿Qué tuvimos el martes? No teníamos fundamental, así que priorizamos los trades en las macros. Vamos a ver qué hace el mercado justo en la primer macro. A ver si puede correr por liquidez. Nos encontramos en 15 minutos en una zona discount, teníamos apertura por la zona de arriba, fíjense acá tenemos 8.30, el mercado se encontraba en este punto para las 9.30, habíamos tocado un bici de 15 minutos por esta zona, rejection block por este punto, un punto estructural bastante fuerte. Si vamos a gráfico de línea, los que saben ya saben de qué estoy hablando. Fíjense en este último bajo donde el mercado toma esa liquidez, hace ese rechazo. Tomamos cuartos a la wick, fíjense ahí tomamos cuartos, consequent encroachment, y queremos ver la vela de 9.45 post anterior a la macro, a ver si va a expandir, ya que este día buscamos que el mercado corra por liquidez. Ubicamos en 15 minutos relative equal highs por la zona de arriba, bastante fácil, un punto muy fácil de buscar como draw on liquidity, como un liquidity pool también. Estamos buscando liquidez externa en 15 minutos, entonces está bastante bien. Vamos a dar a un minuto. Día martes. Miércoles, martes. Listo, muchachos, fíjense pues acá. Ahí tenemos martes. Esto, por ejemplo, es un setup de high probability. Fíjense ahí para que lo tomen bastante bien. Los que lo quieran ver como modelo 2022, yo no lo veo como 2022. Me gustaría el rompimiento aquí en este punto antes de que ir al retroceso, lo que lo hizo un ciclo fractal antes de darle market structure chip. Entonces, desde acá también se puede anticipar una entrada. Fíjense, ahí tenemos minor sell side liquidity, sell stops, tenemos apertura de 9.30. Obviamente por acá también tenemos el first fair value gap del martes, ahí lo tenemos seleccionado, es este punto. Nótense como después de la toma de sell stops, aquí se activan sell stops en venta. El mercado lo que tiene que hacer es ese retroceso y sacarlos en stop loss. Recuerden que siempre hablamos bajo ese contexto. Si acá activa órdenes, acá la gente empieza a protegerse en este último alto. Vamos a ver si lo respeta o no lo respeta. Resulta que rompió, dio el retroceso, changing state of delivery aquí con este order block, y ahí es donde hace movimiento alcista. Miren, acá también tenemos inverse fair value gap, ahí como interactúa justo en el inverse fair value gap. Recuerden que para ver un inverse fair value gap de high probability también podemos observar que a través del fair value gap tradean 3 o 4 velas consecutivas. Aquí tenemos 1, 2, 3 velas consecutivas que tradean a través de este fair value gap. Lo que nos ofrece es un retroceso, actúan el fair value gap metiendo ventas, lo que da es ese impulso de nuevo, saca e ignora el first fair value gap y lo utiliza en forma de inverse fair value gap, como lo quieras ver también. Hay varios tipos de entrada acá, hay varios apoyos, PRs de apoyos para correr por liquidez. Esto estoy yendo de manera rápida porque pues sé que este video ya muchos son experimentados y han visto muchos videos del canal de Rafa de NSL. Si no lo conoces, entonces puedes ir a visitarlo. Ahí es donde aprendimos pues muchos a observar el mercado de una manera más correcta, obviamente lo enseñado por ICT.
Acá tenemos 9:50, fíjate que es el inicio de la macro. Fíjate, por acá tenemos finalización de la macro, 10:10. Fíjate cómo el mercado se mueve hermoso desde las 9:50 hasta las 10:10. Un movimiento alcista bastante limpio. Creo que no he visto algo más limpio en cuanto a movimientos o precisión. Son 100 pips limpiecitos. Fíjate cómo te respeta completamente la estructura del mercado. Acá tenés retroceso, aquí tenés un bajo confirmado, gráfico de líneas. Fíjate ahí, el precio no debería bajar a partir de este punto, y si llega a tradear a partir de esta zona lo utilizas como changing state para tu continuación bajista. Resulta que no, el mercado te genera este gran mechazo, balanceando también este bici, sacando liquidez, y puedes entra en el mercado porque vamos por minor buy side liquidity y relative equal highs. Bastante bonito ese movimiento para el martes. Vamos a ir bastante rápido, no vamos a entrar en contexto. Simplemente eso es un trade de high probability. Venimos de zona discount a premium en una tendencia alcista, ¿vale? Recordemos que si tenemos una apertura bajista en una tendencia alcista, debemos buscar un PRA de high time frame de inmediato. Este es el PRA que nos apoya esa idea, ese VC de 15 minutos para poder atacar esas compras. Listo, vamos para el día miércoles. Acá tenemos miércoles, fíjense acá. Miércoles vamos a estar repasando la entrada simplemente de high probability para el cierre de la PM, que es donde tuvimos el FOMC. Fíjense cómo acumulan la New York AM. Acá tenemos punto de buy side liquidity. Ya vamos a estar observando eso pues con el ejemplo que vimos en el repaso de fundamentales. Nos llevamos un alto semanal para la apertura de 9.30. Dejamos también apertura de 9.30, también nos da indicio de dirección alcista. Tenemos un swing low válido, fíjense por este lado. Tenemos primera, segunda y tercera vela en 15 minutos. La del centro es la que saca liquidez. Esto es un swing high bastante válido, un modelo bastante bonito. Esto es cuando vemos el mercado en alta probabilidad, como para que me entiendan. La vela de la mitad, simplemente sacamos sus cuartos. Observamos como la siguiente vela ataca su 50%, consecuente encroachment, y da ese impulso alcista. Cuerpo cierra por encima, y podemos atacar esas compras para el cierre, ¿vale? Listo, vamos a guardar, vamos a ir a un minuto para el día miércoles. Lo tenemos por acá, fíjense ahí. Ahí bien detalladito para que lo observen. Tenemos minor sell side liquidity, el mercado está dando ese movimiento bajista. Nos interesa atacar compras en forma de minor buy side porque esto es después de la noticia. Esto fue toda la liquidez diseñada que estuvimos observando ahora. Fíjense, liquidez diseñada. Ya vamos a barrer toda esa liquidez. Esperamos un modelo de reversión. Por acá en última instancia tenemos lo que son los sell stops. Fíjense acá donde se activan stop loss de vendedores, y ahí ellos se protegen acá encima, empiezan a ubicar sus stop loss acá encima. ¿Qué va a hacer el mercado? Pues entonces va a tradear a través de este último CB, que ahora es inverse value gap. Fíjense ahí, primera, segunda, tercera, cuarta vela. Estos son inverse value gap de high probability. Fíjense, es de alta probabilidad porque todas las velas son alcistas, blanca, que significa que está tradeando perfectamente a través de él. Lo que luego nos ofrece es un retroceso para atacar ese inverse value gap. Reacciona también en el punto de rejection. Fíjense en gráfico de líneas, el mercado no debería bajar a partir de este bajo, o lo utilizas como changing state si quieres continuación bajista. Gráfico de barras, el mercado tira el mechazo, respeta bastante bien, y ahí es donde damos ese fuerte movimiento alcista corriendo por minor buy side liquidity, y pues obviamente buy side liquidity que ya obviamente había generado a las 9:30 y tenía ya pendiente con el cierre obviamente y los resultados de Nvidia. Fíjense en ese movimiento, fíjense lo bonito en un minuto, es como si fuera a la luna. No para eso ir, ¿cierto? Bueno, bastante bien, eso en cuanto para que haya quedado bastante claro. Vamos a volver a 15 minutos y vamos a ver para el día jueves. Día jueves teníamos modelo de continuación. Los primeros 2 días fueron de reversión. Este es modelo de continuación. Fíjense ahí donde tenemos 10 de la mañana. Esta vela le saca liquidez hasta de 9.45. No estábamos esperando a que volviera todo este FVG. Aquí es donde se empieza a inyectar la liquidez y vamos a empezar a buscar modelos de venta justo en esta zona de acá. Vamos a borrar este que ya no nos sirve para no confundirnos ahí. Teníamos sell side liquidity, el mercado venía entregándose de IRL a RL. Significa que no deberíamos buscar compras por lo menos hasta que pase estas zonas. Simplemente el bias era bajista, la dirección seguía siendo bajista para el día jueves. Vamos a bajar a un minuto.
Ahí tenemos día viernes. Es lógico que también estamos traseando los Fear for Value Gaps. Si los notas están por acá, por esta zona. Pero como te digo, ya la siguiente semana no los voy a estar identificando, ya que no es mi modelo de trabajo. No es como suelo trabajar. Pero sé que reacciona bastante bien. Fíjense, por acá estamos en el Fears del miércoles. Damos movimiento bajista, pero como les digo, no me fijo tanto en eso. Entonces para la siguiente semana no va a estar identificándolos. Teníamos el Sell Liquidity por la parte de abajo. Recuerden que estamos buscando modelo de ventas. Fíjense, en la primera macro tuvimos movimiento bajista. ¿Qué les he dicho? Si la primera macro expandió, la segunda macro puede que acumule. La primera expandió, la segunda acumuló y luego sí vivimos ese movimiento en ventas corriendo por Sell Liquidity en la zona de abajo. Vamos a ver el modelo de reversión que hubo. Teníamos order block por esta zona de acá. Ahí esperamos que el mercado se recupere por encima o por debajo. Tenemos buy stops. Se empiezan a proteger con stop loss por acá abajo. El mercado hace reversión. Me genera market structure shift primer grado. A partir de esa zona me comienza a dar retroceso. Tenemos liquidez interna con este bloque de órdenes. El mercado hace retroceso. Toca una vez, toca dos veces, toca la tercera vez, saca todos los que están en break even y ahí sí nos da ese movimiento en ventas bastante limpio. Fíjense ahí a partir de esa zona. Esto es para el día jueves. Ahí el día jueves bastante bien. Ya tomé esta entrada. Esta entrada la tomé acá. La verdad fue un mes bastante complejo para mí. Fue un mes donde pues no terminé negativo, pero prácticamente pues estuvimos rozando el break-even. Ha sido el mes más bajo del año, los que llevan siguiendo mi operativa, pero pues obviamente el aprendizaje fue extenso, fue bastante y pues por eso lo comparto con ustedes también. Vamos a estar observando en 15 minutos. Ese fue el movimiento bajista para el día jueves. Vamos a estar observando en 15 minutos ya finalizando para el viernes. Acá tenemos, fíjense, ahí está. Día viernes. ¿Qué teníamos para el día viernes? Obviamente nos encontrábamos, teníamos este fuerte doll que está acá arriba. Inclusive pues vamos a marcarlo de nuevo, no porque lo borré. Relative Equal Highs, fíjense, ahí están. Ahí teníamos Relative Equal Highs 1, 2, eran bastante claros. Todo el mundo estaba esperando que con la apertura, fíjense, a las 10 de la mañana, lo que intuye el mercado es que va a sacar esos Equal Highs. Pero por debajo también tenía una especie de Equal Lows, más liquidez para llegar a una zona más discount antes de poder dar ese movimiento alcista y sí sacar los Relative Equal Highs. Inclusive creo que teníamos FVG de 4 horas por acá por la zona de arriba. Entonces, ¿en qué me fijo en ese día? Piensen, acá tenemos toma de liquidez en forma de buy side liquidity. Cada vez que tengamos una zona de buy side liquidity importante o de sell side, tenemos que observar si se crea un swing high o un swing low válido, si la tendencia quiere seguir alcista o quiere seguir bajista. De momento no me deja un swing low para seguir comprando, pero sí me deja un swing high. Fíjense, en primera, segunda y tercera vela. A la vela del centro sacamos cuartos y observamos qué tanto profundizamos en esa zona antes de dar el movimiento en venta. Teníamos una de sell side liquidity ya identificada por la zona de abajo y vamos a bajar a 1 minuto para el día viernes. Fíjense, ahí está. El día viernes es muy parecido al día jueves, la verdad. Teníamos toma de buy side liquidity de 15 minutos. Después de la toma tenemos buy stops. La gente se protege por acá con sus stop loss por acá por debajo. El mercado da esa reversión. Market structure shift primer grado. Retroceso, tenemos liquidez interna. Si entras a partir de esta zona te proteges por acá encima. El mercado nunca te hubiese sacado en stop loss. Llega un modelo de PR bastante bonito, balance price range, donde seleccionamos solo cuerpos. Fíjense ahí, cuerpo. El mercado toca una vez, toca dos veces, toca tres veces, da ese movimiento bajista, mete más vendedores, ahí saca minor buy side liquidity, deja un order block de high probability. Este order block es de alta probabilidad porque tiene bajo más bajo, tiene FVG y tiene liquidez, o sea, cumple todas las condiciones de un order block de alta probabilidad. Luego podemos hacer videos sobre PRAs y sobre alta temporalidad, alta probabilidad. Aquí tenemos order block. Fíjense como el mercado hace retroceso hacia order block y trabaja bastante bien para el cierre de 11:30. Ahí es donde ya pues yo finalizo mi horario operativo y termina dándose movimiento bajista a correr por sell side liquidity. Los que lo quieran ver como un market maker sell mode también lo pueden ver. Fíjense, ahí tenemos la curva de la ingeniería. Ahí tenemos este movimiento alcista, reversión y movimiento bajista. Bastante bonito, ¿cierto?
Como les digo, depende de la estrategia de cada quien y cuáles son sus confirmaciones y en qué es lo que se fijan para poder analizar el mercado. Entonces listo, yo creo que eso ha sido todo por el video. Espero hayan aprendido demasiado. Me alegra bastante que el canal esté teniendo un crecimiento muy bueno. Espero les esté ayudando bastante a muchos. Seguimos avanzando y pues estén atentos al próximo video que estaremos lanzando y nos vemos en una nueva ocasión. Un saludo a todos los traders, tanto mujeres como hombres que ven este canal. Los felicito y sigan adelante. Nos vemos en una nueva ocasión.